Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando funciones algebraicas trascendentales. Em, si bien sabemos que DEMRE solamente va a evaluar lo que se conoce como función potencia, conocer muy bien estas dos funciones nos va a ayudar un montón. Bueno, dentro de esto, función potencia, lo que le llaman potencia, es parte de algebraica, pero los va a ayudar un montón conocer y poder graficar y poder distinguir, ¿ya? Sabemos en esta instancia, ya tenemos que poder distinguir que hay dos tipos de funciones. Están las funciones de tipo algebraicas, que son funciones que se componen en base a operaciones del cálculo aritmético, por ejemplo, suma, resta, división, multiplicación, que en realidad sería em, adición y producto solamente, porque la división es una simplificación o una forma de poder escribir el inverso multiplicativo de cierto número o trabajar con una fracción. Y la resta sería la suma con el inverso aditivo del número, ¿ya? Lo que se compone en la función algebraica especialmente son operaciones con exponente, o sea, son funciones polinómicas como tal. Esa es la gracia de funciones algebraicas. Y por otro lado tenemos las funciones trascendentales, que son funciones que se componen e integran elementos como logaritmos, exponenciación, que son la inversa del logaritmo, trigonometría como tal, que eso sería básicamente todo lo que podemos tratar con funciones reales. También en funciones algebraicas tenemos funciones racionales, o sea, son funciones del tipo f de x es igual a un polinomio cualquiera arriba, dividido en otro polinomio abajo, tal que el polinomio de abajo sea distinto de cero, pero ese tipo de funciones nosotros no las vamos a trabajar en este curso, porque no es el foco y también son un poco más complejas de analizar. Ya que para estudiar el comportamiento tenemos que ver si es que tienen asíntotas, si es que estas funciones tienen asíntota horizontal, vertical, cuáles son sus puntos de inflexión, y todo eso está dentro del estudio del cálculo diferencial, o cálculo uno también se le llama, o el análisis real como tal, que es un poco distinto al cálculo, es una profundización. Em, entonces, más que nada eso, vamos a partir con funciones algebraicas, que va a ser el primer tópico que vamos a tratar. Entonces, funciones algebraicas, funciones o polinómicas podemos llamarlo. Ya. Nosotros cuando estuvimos estudiando funciones como tal, en el ítem de matemática uno pudimos generalizar esto, ¿ya? O sea, nosotros dijimos que una función polinómica como tal es una función que tiene unas características de potencia. O sea, nosotros podemos decir lo siguiente: f es una función que tiene un dominio A hacia B, y de hecho podemos restringirlo un poquito más, donde A es un subconjunto de los reales que va hacia B, que también es un subconjunto de los reales. Esto más que nada para que cerremos un poco el campo donde estamos trabajando. O sea, vamos a trabajar en un campo real. Tal que f de x es igual, y podemos escribirlo como un polinomio generalizado, ¿ya? Ya como de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más punto, punto, punto. Entonces nosotros podemos escribir esta función de esa manera, mira, vamos a escribirla acá abajito. A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más punto, punto, punto más a sub n por x a la n. ¿Ya? Hay otra forma de escribir eso. Eh, pero esto es una forma más resumida. Se puede escribir como la sumatoria de n de igual a 0 de a sub i por x a la y. ¿Ya? Eso es una forma acotada que para quienes estén estudiando a futuro ciencia e ingeniería se van a acordar un poquito de esto. A esto como tal se le conoce como función potencial.
Y entre paréntesis, esto es una serie de potencia. Pero da lo mismo, ya, de momento. Tenemos que quedarnos con esto, porque si se fijan, este es el análisis de una función constante, una función lineal, una función cuadrática. Entonces, de ahí vienen todas estas funciones como tal. La gracia es que nosotros podamos trabajar y discriminar un poco estas funciones para poder hacer una separación. Y otra cosa, si se fijan, los dominios igual yo los puse separados porque van a ser un poco distintos según el índice que adquiera, ¿ya? Entonces, eh, acá en primera instancia, lo que nosotros, bueno, en este caso va a ser la de arriba, pero si n no fuera un entero, o sea, en ese caso se puede escribir así, n no pertenece a los enteros, entonces, ¿qué significa esto? Eh, es que esto igual es un poco grande para abordar. Entonces, si n pertenece a los números racionales, tenemos función raíz. Función racional también podemos llamarlo, ¿ya? Em, ¿Por qué hago esta distinción? Porque nosotros vamos a trabajar con la potencia como tal, que puede ser un entero o puede ser un fraccionario, que eso lo lleva a las raíces como tal. Esa va a ser la separación que vamos a tener acá, ¿ya? Esa va a ser una clasificación. Y otra cosa, nosotros vamos a trabajar solamente el comportamiento de las funciones. Es decir, nosotros no queremos encontrar las soluciones de esto porque de hecho una es extremadamente difícil. En otra instancia, tampoco sabemos si es que todas las soluciones son reales, porque si asumimos que todas las soluciones son reales, significa que esto lo podemos escribir como un polinomio compacto y que podemos hacer algún tipo de división sintética o ocupar quizás herramientas de métodos numéricos para encontrar estas soluciones. Pero ¿y si no fueran así? Si fueran soluciones complejas, por ejemplo, si la función adquiere esta forma, en ese caso hay muchas soluciones, pero solamente una es real. A eso es lo que me refiero. ¿Ya? Em, entonces, en estos casos, encontrar las soluciones de las cúbicas, de las cuartas, de las quintas, es muy difícil. La única forma que se puede encontrar es de la bicuadrática, pero es porque es un caso simple, un caso sencillo, o una factorización de tercer grado también es un caso simple. Por ejemplo, cuando ustedes tienen de la forma x más n, x cuadrado más xn más n cuadrado, esas formas también son simples. Pero y si no cumplieran esa forma, está súper complicado encontrar soluciones. Por eso es que netamente nosotros nos vamos a enfocar en el comportamiento y estudiar la función más que nada. Encontrar el dominio, un recorrido, qué significa cada cosa, etcétera, ¿ya? Entonces, con las primeras que vamos a partir van a ser con las funciones potencias, porque, bueno, uno lo pide Denre como tal, y otro porque es el comportamiento más simple que podemos tener. Entonces, número uno, función potencia. Entonces, la función potencia es este tipo de función, ¿ya? Que por términos prácticos, igual nosotros lo podemos reescribir de otra manera. Entonces, podemos enfocarlo solamente en el término mayor, ¿ya? El resto nos da un poquito lo mismo. Entonces, si f gorro de x es igual a m por x a la n, en este caso vamos a asumir que es el término mayor, ¿ya? O sea que m va a ser a sub n y eso no, solamente por ponerle un nombre. Eh, Podemos notar un comportamiento
respecto a la paridad de su potencia. Es decir, estas funciones van a ser muy distintas si es que una función es par o la otra es impar, ¿ya? En ambos casos las vamos a clasificar. Entonces, en el primer caso, vamos a tener acá un comportamiento de las funciones par, muy grande, que quiero hacer las dos solamente en una por hojita. Primero voy a hacer esa recta y después voy a hacer la otra. Acá. Ya. Entonces, en este caso vamos a tener una función potencia par. Ya. Función potencia o función o función potencia de exponente par. Y aquí vamos a tener el otro caso, función potencia de exponente impar. Ya. Ahí tenemos ambos casos. Entonces, primero, la función potencia de exponente par siempre lo tenemos que acordar de la cuadrática, que es como el caso más memorable que podemos tener de este tipo de función. Entonces, primer caso, la de función cuadrática. Eh, y bueno, por escribirlo, esto le pusimos m, así que esto va a ser mx cuadrado. Ahora, ¿cuál es el comportamiento a medida que crece el exponente? Esta se va pegando a la asíntota, o sea, al eje de las abscisas, o sea, al eje de las ordenadas. Em, ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos incrementando un solo número, la cantidad va creciendo de una manera exponencial, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, la cuarta, por dar otro ejemplo. ¿Se fijan? Esta se va pegando un poquito más a las ordenadas. Esa un poquito más para acá. Ahí sí, para que se mantenga un poquito más curva. M por X a la cuarta. Que sí podemos seguir hasta una función enésima, por ejemplo, ya una que sea súper grande. Acá. Punto, 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 punto. Eso lo podemos escribir como M por X a la 2n. ¿Ya? ¿Por qué 2n? Porque 2n representa una cantidad par. Solamente por eso. Entonces, este es su comportamiento más que nada. Respecto al dominio, si ustedes se fijan, este tipo de funciones, el dominio de f, este tipo de funciones siempre adquiere cualquier número real, o sea, lo que va a entrar por la variable independiente, o sea, el eje x, van a ser todos los números reales. Aquí no tiene ninguna restricción con tomar números, más bien sí con el recorrido, porque si se fijan en el eje y o en el eje de las imágenes como tal, esta función adquiere solamente valores positivos y el cero en caso de que la función sea cero. Entonces ahí está acotado esto, desde cero hasta infinito positivo, ¿ya? Esa es la gracia de este tipo de funciones. Y por otra parte tenemos las funciones potencia impar, que su comportamiento es bastante similar a esta. Eh, por poner un ejemplo, la cúbica, porque si pongo a la 1 sería lineal, m por x al cubo. Pero la diferencia es que acá es donde tiene un punto de inflexión. O sea, esta función es simétrica respecto al eje, por ponerlo con color azul, es simétrica respecto a Y. Entonces posee una simetría en Y. Pero en este caso la simetría es oblicua, o sea, es respecto al origen. Entonces, eso, ¿ya?
Y el comportamiento igual es un poco distinto, porque a medida que nosotros vamos aumentando el recorrido, o sea, el dominio del recorrido también va aumentando. O sea que se va pegando al eje de las abscisas. Por ejemplo, acá está. Esto va a ser m por x a la 5. Y así podemos tener una que sea súper grande. Punto, punto, punto. Y esa para allá. Y esta para acá también. M por x a la 2n más 1. ¿Ya? 2n más 1, recordemos que era un número par, o sea, impar. También lo mismo. Respecto al dominio, esta función no tiene ninguna restricción con tomar cualquier número. Se fijan acá, no hay ninguna. Y con el recorrido también. No hay mucha restricción porque es cúbica. Y también va a arrojar números negativos. Y esta va a poseer una simetría en el origen, o también podemos llamarle esto una simetría simétrica en origen, o y es igual a menos x. Y es igual a menos x sería esta recta. ¿Ya? Entonces ahí tiene el comportamiento de simetría. Si es que quieren verlo así. Y bueno, más que nada, eso es analizar la función potencia. No les puede arrojar muchas cosas, de hecho no le arroja nada más de información, y es eso. O sea, el comportamiento de la función potencia tenemos que saber distinguir entre si se va pareciendo a las cuadráticas o se parece a las cúbicas, o sea, si tiene índice par o impar. Más que nada eso. Y por otra parte, la voy a hacer acá abajito, número 2, tenemos la función raíz o función radical. Ya. La función radical, de nuevo nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a clasificar esta función, pero ahora le vamos a poner otro nombre. Entonces, si g gorro es igual a m por x a la n, pero en ese caso n pertenece a los racionales, entonces esto nos va a quedar una función raíz. Entonces, g de gorro de x es igual a m por la raíz enésima de x. ¿Ya? Siempre y cuando n es igual a 1 partido en n. O vamos a darle un significado. A ver, n es igual a 1 partido en k, por ejemplo. Por lo tanto, g de gorro de x es igual a m de la raíz késima de x. ¿Ya? Y aquí nuevamente vamos a tener problemas de consideración. ¿Por qué? Porque va a depender netamente de cómo nosotros vamos a estar trabajando. Eh, y no solamente eso, sino que la función raíz también puede tener un polinomio dentro. Pero que tenga un polinomio, que tenga la letra X, en realidad da lo mismo. Queremos representar de igual manera eso. Yo voy a generalizar un poquito eso, sí. Voy a escribir esto, pero voy a poner acá. Generalizando, la voy a escribir de la siguiente manera. H de X es igual a la raíz késima de mx más n. ¿Ya? Porque bueno, si tenemos una cuadrática dentro, vamos a tener un montón de casos que considerar. Si tenemos una cúbica dentro, tenemos una cuarta, una quinta, podemos seguir así infinitamente, ¿ya? Pero la idea es que nosotros podamos quedarlo con una generalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar esta función y vamos a analizar el índice, ¿ya? Porque recordemos que se llama exponente, pero en este caso es índice de la raíz. Entonces, analizando el índice de la raíz, nosotros podemos tener gráficos. Entonces, analizando el índice de la raíz,
paréntesis K, podemos afirmar lo siguiente. Podemos también tener dos gráficos, ¿ya? Un gráfico acá y otro gráfico acá. Ya. Y aquí nosotros vamos a tener dos casos. Voy a dejar ahí esa función para que no se me olvide. Entonces, vamos a tener un índice par o un índice impar. Entonces, ya sabes más o menos por dónde va a ir la cosa. Cuando tiene un índice par, esto lo podemos escribir como h gorro de x es igual a, no sé, por dar un ejemplo, 2n, raíz de mx más z, por dar un ejemplo, para no ocupar el mismo n. Ya, ahí tienen un índice par. El comportamiento de estas funciones siempre va a ser la misma. Esa, por ejemplo, va a ser la raíz de x. Y a medida que nosotros vamos incrementando esta raíz, va a ir creciendo un poquito más. Esa va a ser la raíz cuarta de x. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que al tener índice par, esto tiene un cero, tiene una solución. Si nosotros buscamos la solución, decimos que mx más z es igual a cero, por lo tanto, x es igual a menos z sobre m. Esa es la solución. Entonces, si nosotros lo ubicamos acá como menos z sobre m, ahí nosotros podemos bozar recién nuestra función, que sería esta h gorro de x. ¿Ya? O sea, parte de la solución hacia los reales positivos. Y eso también me hace hablar acerca del dominio. Entonces, el dominio de la función, para este caso, iría desde menos z sobre m hacia los reales positivos. Y también el recorrido. El recorrido de la función iría desde 0 hasta infinito positivo. Esto hace que la función cuadrática con la función raíz tengan un vínculo súper preciso, ¿ya? Porque es la inversa, de hecho. La, la función raíz es la inversa de la cuadrática, pero solamente tomando los reales positivos. Porque, por supuesto, no podemos tener raíces con reales negativos, ¿ya? Esto lo voy a destacar acá, para que se distinga de la solución que hicimos abajito. Y también podemos tener raíces de índice par. Por ejemplo, h tilde de x es igual a 2n más 1 raíz de mx más z. La solución va a seguir estando en el mismo lado, pero en este caso ahora sí acepta soluciones negativas. Entonces si aquí situamos menos z sobre m, va a seguir estando acá, ¿ya? Está ahí, está acá abajito. Pero ahora sí acepta soluciones negativas, ¿ya? O sea, va a ser simétrica también respecto a su solución. Entonces, esto sí tiene una propiedad de simetría. Entonces, el dominio de las funciones raíz impar son todos los reales, y así como el recorrido de la función impar también son todos los reales. ¿Ya? Y como dijimos, posee simetría, es simétrica en su solución. ¿Ya? Entonces, más que nada eso. Esas son las funciones de este tipo. ¿Ya? Em, ya, y bueno, con eso de hecho vimos todas las funciones algebraicas. No hay nada más que podamos ver con esto. Y vamos a hacer ahora con las funciones trascendentales. Entonces, funciones trascendentales. Con las funciones trascendentales,
nosotros netamente vamos a estudiar dos, que van a ser la función exponencial y la función logarítmica, ¿ya? Y también lo mismo, la primera que vamos a estudiar es la función exponencial. Función exponencial. Ya. La función exponencial, la gracia que tiene, a diferencia de la función potencia, es que en este caso la incógnita o la variable independiente se encuentra en el exponente y no en la base de la potencia como tal. Esa es la gran gracia que posee estas funciones. Entonces, si es que nosotros la formalizamos y lo escribimos de una manera, podemos decir que la función exponencial es del tipo de una función que va desde los reales, desde cero hasta el infinito positivo, tal que este va hacia y, de la forma f de x, y va a ser potencia. En este caso podemos generalizar como a elevado a x, ¿ya? Entonces, acá lo podemos fijar que la variable independiente está en el exponente. Y bueno, también cabe decir para todo a distinto de cero. Entonces, si nosotros podemos tener dos casos posibles con la función exponencial. Y aquí nosotros vamos a graficar nuevamente. Entonces, podemos tener el primer caso y el segundo. Ya, primer caso va a ser este. Entonces, cuando nosotros tenemos ese caso, si lo fijamos, esta función va decreciendo a lo largo del recorrido, o sea, del dominio. Bueno, del recorrido también. Em, Vamos a decir que A está entre que sea menor que 1 y mayor que 0. Si tenemos ese caso, vamos a tener una fracción, por ejemplo, 1 partido en agorro, elevado a x. En ese caso, por ejemplo, pueden tomar un cuarto, donde un cuarto a la 1 es mayor que un cuarto a la 2, que eso sería un 1 sobre 16, y esto es menor que un cuarto a la 3. Entonces, el comportamiento de esto, nosotros podemos decir que f de x, cuando x tiende hacia un número muy grande, entonces f de x tiende hacia z, ¿ya? Eso es lo que podemos decir. Ese es el primer caso que vamos a tener de función exponencial, cuando tenemos una base racional. Eh, y bueno, y el otro caso también viene casi por lo mismo, pero este caso es sí lo que es lo más común, que crezca de una manera infinita, ¿ya? Entonces, esto uno lo puede anotar como f de x es igual a tilde elevado a x, tal que a tilde es mayor que 1. Por ejemplo, 2 a la x. 2 a la 1 es menor que 2 a la 2 y esto es menor que 2 a la 3, y ahí va creciendo de una manera casi infinita, ¿ya? Entonces, cuando x en este caso es extremadamente grande, la imagen también va a ser extremadamente grande. Eso es la función exponencial. Y ahora, cabe decir que si a es igual a 1, entonces la función va a ser constante en 1, ¿ya? O si es 0, si la función es 0, ahí ya podríamos tener problemas. Por eso es que restringió un poquito el dominio. O sea, bueno, si es que es así, el dominio ustedes van a tener que eliminar el 0 porque no podemos dividir por 0. Una cosa especial que tiene esta función es que si nosotros intentamos buscar la inversa, vamos a encontrar un resultado bastante inesperado. Miren, inversa. Entonces, f de x es igual a la x. Esto uno lo puede escribir como y es igual a la x. Aplicamos logaritmo en base a ambos lados. Se va a quedar logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de a la x.
Por propiedades de logaritmo, sabemos que podemos bajar este exponente. Entonces, esto nos va a quedar logaritmo en base a de y es igual a x por el logaritmo en base a de a. Que eso sería básicamente resolver la ecuación a elevado a x es igual a, donde x es igual a 1. Entonces, esto es 1. Entonces, esto nos va a quedar que x es igual al logaritmo en base a de y, pero reescribiéndolo tradicionalmente, uno puede decir que función inversa de x es igual al logaritmo en base a de x. Y de ahí surge también la función logarítmica. Y esto es lo que se conoce como función logaritmo. La función logaritmo nace de la inversa de la exponencial. Entonces, bueno, más que nada ese es parte del comportamiento de las funciones. Hay unos casos súper especiales donde en general cuando nos referimos a función exponencial siempre se refieren a e a la x, pero esa es la función neperiana. Así como también podemos tener el logaritmo en base de x, que sería lo mismo que decir logaritmo natural de x. Eso es logaritmo neperiano, ¿ya? Y también pasa con las bases 10. ¿Por qué? Porque convenientemente trabajar con potencia en base 10 es parte de la cotidianidad matemática, ¿ya? En general, cuando uno dice esto, también puede decir lo siguiente. Cuando uno no la nota, cuando no la nota la base, uno suele asumir que es 10, ¿ya? Pero cabe en esto, en asumir que esto es 10. Si es que no da 10, entonces asumimos mal y era otra cosa que no se explicitó. Y en base a esto, podemos tener que la función logarítmica, como es la inversa, uno puede decir, acá con color amarillo, función logaritmo. Fíjense, como es la inversa iba desde el recorrido hacia el dominio. Entonces, la función va a ir desde 0 hasta el infinito positivo hacia los reales, tal que la función es igual al logaritmo en base a de x. Y ahí nosotros podemos también tener gráficas, ¿ya? Las gráficas de la función logarítmica, bueno, como son la inversa ya son un poco deducibles, pero no importa, nunca están de más. Porque también vamos a tener gráficas para dos casos. Y son la inversa de estos casos. Primer caso, el primero de amarillo y el segundo rojo, sí. El primer caso va a ser esa. ¿Ya? Eso ocurre cuando nosotros tenemos lo siguiente, que f de x es igual al logaritmo en base a de x, pero en este caso a está entre 0 y 1. ¿Por qué? En este caso tienen un índice fraccionario que lo podemos reescribir de otra manera. Tomemos el logaritmo exponencial, solamente para reescribir eso. Porque les va a quedar logaritmo en base, no sé, 1 partido en k, y sería lo mismo que decir logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 1 partido en k, que este sería k a la menos 1, y podemos sacar el menos. Entonces, bueno, más que nada eso, es como una breve anotación. Y también tenemos el otro caso. Bueno, también cabe decir que esto corta en 1, porque es la solución. Y el otro caso, que es el caso más clásico que vemos cuando el logaritmo es mayor. En este caso también corta en 1. Ahí tenemos que f de x, en ese caso este puede ser f tilde y este puede ser f gorro, es el logaritmo en base a de x, pero para este caso exclusivo a es mayor que 1.
Por ejemplo, el logaritmo natural, el logaritmo en base 10, etcétera, ¿ya? Eh, Respecto a dominio recorrido, bueno, está establecido ya, entonces más que nada nada, eso. Así que vamos a hacer unos ejercicios. Estos ejercicios los traje de la PSU, están súper buenos porque piden un análisis un poco más global y los van a permitir em, poder aplicar bien los contenidos. Ya. Primer ejercicio. Nos dicen, sean f y h funciones, ambas con dominio en el conjunto desde 0 hasta el infinito positivo, definidas por f de x es igual a 3 por el logaritmo de x, bueno, aquí parece que falta un paréntesis, h de x es igual al logaritmo de x más 3, acá está confuso, ¿ya? Porque como no tiene el paréntesis, es que acá podemos asumir eso o podemos asumir eso, ¿ya? Ahí vemos después con la conveniencia. Y tal que la función g, que va desde -3 hacia el infinito, es igual a la definida por ese logaritmo. Ah, ya, va desde 0 hasta infinito positivo. Entonces sí es así. Ya. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Las gráficas de f, h y g intersectan en puntos distintos al eje x. Eh, bueno, f de x y h de x intersectan al eje x. F de x, de hecho, a ver, veamos. S debería intersectar cuando eso es 0. Y eso va a dar 0 cuando es el logaritmo de 0. Y ese logaritmo da 0 cuando la base es 10. O sea, no cuando es 1, lo siento. Logaritmo de 1 es 0. Entonces intersecta el eje X en 1. Así que tenemos. Ahora con H. ¿Cuándo intersecta el eje X? Eso nos dice que va a ser el logaritmo en base 10 de X más 3. Entonces, esta sería la función logarítmica clásica desplazada 3 espacios hacia arriba. 1, 2, 3. Sigue intersectando en el mismo puntito. Entonces, esta intersecta cuando X es igual a 1. Eso lo va a dar. No, lo siento. Eh, Vamos a resolver bien porque esto es una ecuación solamente. Entonces, cuando esto da 0, entonces nos va a quedar que el logaritmo en base 10 de x más 3 es igual a 0. El logaritmo en base 10 de x es igual a -3. Y podemos jugar con la propiedad inversa, o sea, la exponenciación, ¿ya? Entonces, con la exponenciación, vamos a jugar acá. Entonces nos va a quedar 10 elevado al logaritmo en base 10 de x es igual a 10 a la -3. Entonces x es igual a 10 a la -3. Ya, ahí está. Ya, esa sería la solución, donde intersecta. Y el otro intersectaría cuando esto lo daría 1. Entonces, ese es h y g. Sería el logaritmo de x más 3. Y esto va a ser 0 cuando esto sea 1. Entonces, x más 3 es igual a 1, x es igual a -2. Ahí tenemos los tres puntos de intersección. Entonces, ¿intersectan en puntos distintos al eje X? Sí. De la gráfica de las tres funciones, solo la gráfica de G intersecta al eje Y.
Em, a ver, de hecho, sí. Sí, porque esta es solamente, al menos f de x sería una amplificación de la función logarítmica clásica. Este sería una traslación vertical. En cambio, este sería una traslación horizontal en menos tres espacios, o en tres espacios hacia la izquierda. ¿Ya? Así que sí, esa solamente intersecta al eje Y. Luego les dicen, si x es igual a 1, entonces, si x es igual a 1, sabemos que f de x sería 0. O sea, este sería 0. H de x sería, o sea, h de 1 sería el logaritmo de 1 más 3, y sería 0 más 3, que sería 3, es igual a g, que en este caso g lo daría el logaritmo de 1 más 3, que sería 4. Y 3 es distinto al logaritmo en base 10 de 4, ¿ya? Así que esto es erróneo. Así que la alternativa sería 1 y 2. Ya, este tipo de preguntas en general, a mí me gustan un poco más, porque requieren de análisis, requieren que seamos un poquito más críticos también con los contenidos y que podamos aplicar. Vamos a hacer esta pregunta. Dice, sea la función f, que va de p menos 6, cuyo dominio es ya, ¿se puede determinar el valor de la constante p si se sabe que? Fíjense, lo están diciendo que ese es el dominio, pero en este caso los dan un punto como tal. Los dice, esa función pasa por ese punto. O sea que la función de x, f evaluado en 2010, sería lo mismo que la raíz de p por 2010 menos 6, y nos dice que esto es igual a 2. Si eso se cumple así, fíjense, podemos elevar al cuadrado. Eso nos va a quedar que valor absoluto de p por 2010 menos 6 es igual a 2 al cuadrado, 4. Y ahí tenemos que resolver esa ecuación con valor absoluto, que nos va a quedar que p por 2010 menos 6 es igual a más 4, y que p por 2010 menos 6 es igual a menos 4. Acá despejamos, pasamos sumando y nos va a quedar 10. Entonces, en este punto, p es igual a 10 sobre 2010. Podemos simplificar un 0 y nos va a quedar que esto sería 1 sobre 201. El otro, pasamos este sumando, nos va a quedar 2. O sea que en este caso p sería 2 sobre 2010, que esto sería 1 sobre 1005. Tenemos dos posibles valores de p, ¿ya? Ambos son válidos para esto. No hay ningún impedimento entre el uno y el otro, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso sí, podemos probar acá. Decimos, 1 sobre 201 por 2 menos 6. Si eso nos da menor que 0, o sea, mayor que 0, nos sirve. Entonces, 1 sobre 201 por 2, porque, o sea, por 2010, menos 6, eso lo daría 4. Perfecto, eso cumple. El otro sería lo mismo, pero el valor que los da sería 1005. Pero en este caso, esto lo daría menos 4. Así que ese ya no nos sirve. ¿Y por qué lo da menos 4? Porque, bueno, son soluciones que están ahí al incorporarse el valor absoluto, ¿ya? Entonces, eso sí les dio el valor. Ya. Pregunta 1 sirve. Ahora, vamos a hacer como que la pregunta 1 no sirve y vamos a resolver solamente la pregunta 2. Ya. Nos dice, la gráfica de f intersecta al eje x en el punto tanto. Lo están dando un punto nuevamente al igual que el anterior. Entonces, si intersecta el punto al eje X en eso, significa que es la solución.
O sea que P, este sería XY, P por, esta es la pregunta 2, esta es la pregunta 1. 1206 menos 6 es igual a 0. Y nuevamente pueden despejar ahí. Y van a encontrar el valor de P. ¿Ya? Porque recuerden que es la solución. Entonces también los sirve por sí sola. Entonces, como cada uno sirve para responder la pregunta por sí sola, sería alternativa D. Cada una por sí sola. Y bueno, más que nada, estas son esas clásicas preguntas que son súper entretenidas, de hecho. Ya, vamos a hacer dos más y lo dejamos hasta acá. Los dice, sea la función f de x es igual a x menos h más k con dominio en el intervalo tanto. ¿Ya? Si h y k son números reales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ya, esto lo podemos graficar en base a traslaciones solamente. ¿Ya? Sería f de x menos h. Entonces, ¿qué significa? Que si esta es la función raíz, al restar h, la voy a trasladar h espacios hacia la derecha, porque esa va a ser la nueva solución. Raíz de x menos h, más k. O sea, estoy desplazando en k espacios hacia arriba. Más k. Esa sería la raíz de x menos h más k. Ya, esa sería la de ahí. ¿Ya? Entonces dice, el recorrido del intervalo es h hacia el infinito positivo. No, de hecho el recorrido viene siendo desde k hacia el infinito positivo. Si es que fuera desde h hasta infinito positivo, este sería el dominio. Así que este era netamente conceptual. La 2 dice, si k es mayor que 0 y h es menor que 0, entonces la gráfica de f se encuentra solo en el segundo cuadrante. Entonces, si k es mayor que 0, tenemos este caso. Y si h es menor que 0, si h es menor que 0, significa que eso era menos. Y si h es menor que 0, nosotros podemos escribir lo siguiente, mira. H es menor que 0 es lo mismo que decir menos h es mayor que 0. ¿Ya? Ocupando propiedades. Entonces esa gráfica ya es un poco distinta. ¿Por qué? Porque fíjense, si lo reescribimos de esa manera y lo reemplazamos, nos va a quedar menos por menos más. Entonces esto nos va a quedar la raíz de x más h más k, tal que h es mayor que 0. Entonces la solución acá, si es que no estuviera acá, estaría en menos h. Dice, se encuentra solo en el segundo cuadrante. No solamente en el segundo cuadrante, también se encuentra en el primero. Dice, el valor mínimo que alcanza f es k. En efecto, de hecho acá está. Alternativa C. Eh, ya, y con eso lo dejamos. Bueno, eso sería eh, más que nada trabajar con funciones trascendentales y algebraicas. Es súper entretenida esta parte, pero hay que comprender bien los conceptos y analizar mucho las preguntas. Así que eso, nos vemos.